Muy buenas tardes, Vicky. Muy buenas tardes, Rosa. Muy buenas tardes a todos los que os vais uniendo a este nuevo lunes de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Pediros disculpas porque el lunes teníamos un directo programado y bueno, pues tuve que cancelarlo y pronto tendremos también a Mar y a Fabiola de Fundevas para hablar con ellas y poder contaros y dar visibilidad también aquí a su proyecto en este rincón de Tejiendo Redes. Ya sabéis que, bueno, pues en este rincón, yo desde aquí como tejedora y conectora de redes, lo que hago es compartir proyectos, también darles visibilidad y que os encontréis con maestros, ¿no? Como hablaba hoy de Rosa y de todas las personas que vienen aquí a compartir pues todo lo que hacen para poder llegar a más lugares. Mientras os vais uniendo, también desde aquí recordaros algunas de las cosas que hay previstas. Ya sabéis que una vez al mes organizo encuentros conscientes en Madrid, en presencial, junto a Luna Roca. Ella es experta en heridas de infancia y bueno, el 7 de julio hacemos ya 2 años de estos encuentros conscientes en Ecocentro. Y si os apetece venir, pues vamos a hablar de canalización con Beatriz del Arco. También tendremos a Jean-Paul, él es coach holístico, que nos va a hablar también desde otro lugar, cómo mirar el mundo. Y vamos a también a tener la canalización a través de Quinta Esencia con los ángeles. Y bueno, pues podéis escribirnos. También recordaros que el 30 y el 1 viene Yolanda Modrego de Barcelona. Vamos a hacer coaching con caballos, una meditación fantástica y luego un taller experiencial. Queda una plaza, lo podéis ver en el link también de mi bio. Y nada, y ahora voy a dar paso a Rosa Domingo. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, también en Psicopedagogía, es máster también en Psicología Clínica, Cognitivo-Conductual, ha escrito varios libros y bueno, hoy está aquí para hablarnos de este libro tan fantástico que os he ido compartiendo, que son las conversaciones entre una mamá y su hija. Y la pregunta que se hace es ¿quién soy? Quería, antes de darla paso, leer y contaros algo que está muy relacionado. A mí este libro me ha gustado mucho, es una manera sencilla, yo creo que lo podemos leer hasta nuestros hijos, de entender y pasar por esas partes. Habla de la autoestima, de los límites, de la luz, de la oscuridad, de quiénes somos, de la pertenencia, del reconocimiento, de las heridas y de los arquetipos también, del mundo inconsciente, ¿no? Pero desde una manera muy sencilla y que llega a conectar muy bien. Y quería leeros esta parte, ¿no? En la que ella le dice a la niña, dice: el dilema de la vida entre ser uno mismo o ser lo que los demás esperan de nosotros. Normalmente hablamos de ser cuando nos describimos a nosotros mismos y decimos yo soy. Y a continuación aparecen una serie de datos, pues yo soy Samantha, soy mamá, soy emprendedora, tengo 2 hijos mellizos, estoy casada, me gusta la tortilla de patatas. Esos datos pues nos pueden definir. Dice, usamos el ser como una identidad. Dice, pero somos algo más que una serie de datos. Y con todos estos adjetivos que nos vamos poniendo, esto que es lo que nos pasa. Yo quería traeros este símil antes de dar paso a Rosa por aquí. Nosotros nacemos así, esta es nuestra esencia cuando venimos al mundo y lo que nos pasa es que lo único que queremos es pertenecer y que nos reconozcan, que nos quieran, pero al final nos vamos pues adaptando y nos vamos poniendo capas pues para ser aceptados, para ser reconocidos. Y bueno, pues nos vamos cubriendo, ¿no? Con todas estas capas. Y al final pues también nos vamos poniendo como una serie de máscaras, ¿no? Como una serie de protecciones pues para ser aceptados o por papá o por mamá o por la sociedad, en un trabajo, por los amigos, porque creemos que si nos mostramos tal cual somos no nos van a querer. Con lo cual pues estamos así casi todo el tiempo, ¿no? Pero en realidad cuando empezamos a quitar estas capas y conectamos con los otros de alma a alma, en esencia, quitándonos todo eso, es cuando descubrimos al otro también como un igual y cuando se produce la verdadera conexión. Hoy Rosa nos viene a contar qué le llevó a escribir este libro y bueno, pues todo esto que cuenta aquí.
Hola. Hola, espera que estoy muy cerca. ¿Qué tal? Pues, Hola, me ha encantado tu sí, explicación y el símil con- de la muñeca. Precioso. la verdad que muy agradecida. Ya llevaba tu libro aquí en casa mucho tiempo, con todo el cariño, y a mí me gusta pues leeros bien, tomar notas de todo lo que escribís, y de verdad que es un regalo de libro, me ha gustado muchísimo. Quería agradecértelo aquí públicamente y darte la bienvenida, porque hoy también tienes muchas cosas que contar por aquí. Bueno, yo encantada de hablar contigo. Te he visto muchísimos directos porque, bueno, por horarios sí me ha coincidido y siempre que te veía decía, es interesante porque estamos muy alineadas en la manera de pensar, en la manera de debatir y me apetecía mucho hacer este directo contigo. Me hace mucha ilusión y es un honor para mí estar aquí. Para mí también, porque como decía hoy, todas las personas que pasáis por aquí sois maestros y todos inspiráis, ¿no? Muchas veces nos cuesta exponernos porque no sabemos, pero al final los mensajes llegan, y con que Mm. lleguen a una persona, ¿verdad? Eso es lo importante. Y a mí tu mensaje de este libro me ha llegado mucho, y me gustaría también que nos contaras, ¿no? Cómo inicias tú y te inicias aquí también en este camino, y qué te lleva también a escribir este libro, y bueno, tienes también algunos otros. Bueno, un poco mi misión actualmente es acercar la psicología a las personas, ya que la psicología ha evolucionado muchísimo a un nivel académico. Hay muchísimos libros de psicología, de autoayuda, de meditación, pero a veces encontramos que son con un lenguaje muy difícil de entender, son muy técnicos, ¿no? Entonces, un poco mi idea es hacer libros que sean amenos, que sean fáciles de entender pero que sean también muy profundos, porque el alma humana, aunque no tengamos conocimientos de palabras complicadas, podemos entender muy fácilmente pues, cuando se habla desde el corazón, ¿no? Con emociones y cuando se explican las cosas pues, con cariño y de forma amable y sencilla. ¿No? Entonces, bueno, precisamente en este libro pues, se usa el recurso de una madre que explica la psicología a su hija, ¿no? Y no hay nada más amoroso más bonito, ¿no? Y más queriendo que la persona lo entienda, ¿no? Que pueda acoger todo este conocimiento desde el amor, ¿no? Bueno, mi motivación era esta, ¿no? Ver a personas, sobre todo jóvenes, que no tienen un propósito, que no tienen una buena autoestima, que no tienen recursos, ¿no? Para desarrollar su gran potencial humano que tienen, porque toda persona tiene algo en lo que brilla, en lo que es excepcional y qué lástima, ¿no? Que no lo podamos llegar a sacar porque nos falte esta base, ¿no? Esta base de conocimientos, de saber, ¿no? qué nos está pasando. Pues fíjate que a mí me ha gustado mucho pues eso que dices, ¿no? Porque es verdad que en este mundo, cuando nosotros además nos adentramos a conocernos primero a nosotros, hay todo el rato investigando, y que será un camino que nunca acabe, porque siempre nos adentramos a investigar esa psique humana, y por qué nos comportamos así, por qué reaccionamos de una determinada manera. Pues claro, se utilizan a veces términos pues como creencias, identidad, cosas que es verdad que cuando alguien a lo mejor no está tan en este mundo, pues a lo mejor no lo entiende tanto, ¿no? Pues a lo mejor los arquetipos, las máscaras. Y tú en este libro, a mí me ha gustado mucho la sencillez con la que esa madre explica a esa hija pues todas esas cosas, ¿no? Quiénes somos, esa esencia, pero desde un lugar que conecta tanto, porque al final la gente, al final tenemos problemas que son, no, pues me siento mal, todo lo cómo lo vas llevando, ¿no? Y cuando lo llevas así, lo bajas a tierra, yo creo que conecta más y es mucho más cercano. Sí, ¿no? Llegamos a este mundo, nos pasa multitud de cosas, ¿no? Y saber dónde colocar cada cosa es tan importante porque después ya pasaremos al segundo paso de cómo solucionamos esto que me está pasando, pero no poder ni siquiera saber qué me está pasando, no poder saber, ¿no? Cuáles son mis necesidades básicas, qué significan mis miedos, mis sueños, que hay arquetipos que nos guían de forma inconsciente, que son las creencias, que son los valores. Los valores es algo tan importante que es lo que le da sentido a nuestra vida. Entonces son términos que yo creo fundamentales para que una persona se pueda desarrollar de forma integral que deberían estar en la educación, ¿no? Y este libro, por ejemplo, yo creo que es un libro que da mal que lo diga yo, ¿no? Pero que debería estar en todas las escuelas Totalmente. porque es una base y es un vocabulario y es una información
que realmente te da, yo digo en el libro, te da superpoderes y es así, ¿no? Poder conocer todo esto, poder llegar a ese nivel de conocimiento, de conciencia, de saber qué te está pasando, da mucha claridad, da mucha tranquilidad, ¿no? Y después que los padres, porque también una cosa que encuentro es que el libro lo leen los padres primero, ¿no? Que los padres puedan explicar a sus hijos conceptos de este tipo también, porque tampoco hemos recibido esta educación en psicología. Entonces también lo veo interesante desde este punto de vista, ¿no? Fíjate que empezar a leer este libro, por ejemplo, yo en casa leemos mucho, ¿no? Y todas las noches siempre leemos con los niños y a mí me gustaba leer cada capítulo, ¿no? Porque nosotros es verdad que porque nos hemos luego adentrados en ese conocernos nosotros, pero no hemos crecido con eso, saber qué son las creencias, qué son los valores, qué son los arquetipos, por qué las máscaras, ¿no? Yo me acuerdo en un evento que una vez me dijeron, porque tú llevas una máscara y yo dije, pero si yo no llevo ninguna máscara, si yo soy como igual. Y claro, luego al paso del tiempo, cuando me adentré en conocer todo, digo, pues claro, es que todos llevamos una máscara, estamos en un rol, ¿no? Pero podemos ser mucho más también que todos esos roles y todo lo que nos creímos y lo que nos contaron. A mí me gusta mucho explicar los niveles de conciencia, porque parece que todo el mundo está en el mismo nivel y cómo marca la diferencia cuando tú sabes los niveles que hay, cómo se forman y cómo superarlos, ¿no? Y me parece algo que da mucha claridad. No sé si quieres lo Sí, explico en un momento. Sí. Es que normalmente creo que es una información que ayuda después a sacar más profundidad, ¿no? Bueno, pues para explicarnos los niveles de conciencia yo siempre me remonto a la Grecia antigua. En esa época había unos espectáculos muy populares que eran los teatros griegos y eran espectáculos donde iba todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que tenían capacidad, el primer teatro griego creo que eran 15.000 personas y además eran al aire libre. Esto quiere decir que había un problema, que cuando los actores interpretaban las obras no se escuchaba. Entonces los griegos idearon unas máscaras que usaban a modo de altavoz. La forma de la boca de la máscara hacía que se proyectara mejor la voz y que se pudiera escuchar a los actores. Y explico esto porque el nombre que se puso a esas máscaras es persona, que quiere decir por dónde suena. Cuando sabemos, cuando yo hablo de hoy en día de persona, ¿no? Yo soy una persona, en realidad cuando conozco esto me estoy refiriendo a una máscara, ¿no? Como tú decías antes, ¿no? A esta protección que me pongo yo para ser escuchada al mundo, ¿no? Para hacerme visible, para mostrarme a los demás. Pero quien en realidad yo soy, en esencia, es el actor que hay detrás de esa máscara, ¿no? Dicho esto, haciendo un resumen muy grande, podemos decir que hay tres grandes niveles de conciencia, ¿no? El primer nivel de conciencia sería el prepersonal, que sería básicamente la infancia. Nosotros llegamos a este mundo y durante la infancia vamos creando piezas de ese puzzle que se convertirá en nuestra máscara. Y todo lo que nos pasa en la infancia, todos esos comentarios, etiquetas que nos ponen, cómo nos definen los demás, ¿no? Este niño es nervioso, esta niña es creativa o esta niña es muy femenina o es muy masculina. Todo esto son las creencias con las cuales vamos a formar nuestra personalidad. Porque aquello que nos dice nuestra madre, nuestra maestra, nuestra vecina, nuestro amigo, que somos, nos lo vamos a creer. Somos niños y no tenemos capacidad crítica para decir, pues a lo mejor te equivocas, ¿no? A lo mejor me estás encasillando cuando yo soy de otra manera. Bueno, cuando llegamos a la adolescencia, acabamos de decidir cuál es nuestra máscara, la acabamos de construir, se forma nuestra personalidad, que personalidad también viene de persona, y entramos en un nivel de conciencia llamado personal. El nivel de conciencia personal es aquel en el que yo estoy fusionada con mi máscara. No sé que tengo una máscara, como decías hace un momento, ¿no? Y me creo que soy de esa manera. Y es típico de este nivel de conciencia cuando le dices a una persona, ¿por qué no cambias esto que te hace mal? ¿Por qué no intentas probar cosas diferentes? La respuesta es, porque yo soy así. Lamentablemente, hoy en día, la mayoría de la población humana está en un nivel de conciencia personal. Quiere decir que son de una manera y no pueden cambiar. No saben que tienen un potencial más allá de lo que le han dicho en la infancia que eran, ¿no?
y es un poco limitante, ¿no? El nivel de conciencia personal acaba generándonos problemas, ¿no? Y de ahí, pues bueno, hay quien puede acudir al psicólogo, hacer un trabajo de autoconocimiento, leer libros, etcétera, ¿no? La buena noticia es que hay otro nivel de conciencia, que es el nivel de conciencia transpersonal, y es en el que estamos ahora hablando, ¿no? Estamos reconociendo que tenemos una máscara, un personaje, cómo lo hemos construido, y ahora, una vez construido, vamos a desmontarlo. Vamos a separarnos de esa máscara y vamos a usarla con conciencia, para nuestro beneficio, para mostrarnos a los demás. No se trata de destruir nuestro personaje, sino se trata de desvincularnos de él para ver la vida con una distancia, y esos dramas que le pasan a ese personaje no nos ponen en juego nuestra esencia. Por lo tanto, no hay ese sufrimiento emocional. Y ahí empieza un camino de autodescubrimiento en el que podemos elegir tener más máscaras, podemos elegir quién queremos ser y podemos explorar esa pequeña figurita, ¿no?, que hay en nuestro centro, que es nuestra esencia, nuestro verdadero yo. Fíjate, me encanta, bueno, tú ya sabes que yo formo parte de la Escuela Transpersonal y de Psicología Transpersonal, hemos acabado recientemente el máster. Y hablando de esto, fíjate, yo tuve una vez que en el módulo de arquetipos, claro, mi arquetipo es como pues ser muy ayudadora, ¿no? Y yo tenía que representar ese, me disfracé de como nada, pues y yo, claro, es ese rol, ¿no? El mío, el que voy actuando siempre, pero cuando me dijeron, bueno, pues ahora cambia ese rol y representa ahora otro, diferente, me bloqueé tanto que me eché a llorar y dije, madre mía, no sabré hacer otra cosa, que si no estoy en este rol me bloqueo. Pero fíjate cómo nos limita eso, porque a lo mejor si dejamos de pegarnos a ese rol, a lo mejor podemos descubrir pues que tenemos un poder personal, que tenemos la fuerza para poner límites, la determinación para ir a un objetivo concreto, ¿no? Y jugar y decir, vale, puedo ser esto y esto me ayuda, pero también puedo ser muchas más cosas. Exacto. En el libro hay un test de los arquetipos, ¿no?, al final de todo en el anexo, y una de las cosas que hemos ido viendo, ¿no?, pues que cuando una persona está en un nivel muy personal, le sale un arquetipo dominante como muy fuerte, ¿no? Pero a la medida que vamos haciendo autoconocimiento, nos vamos trabajando, vemos que hay varios dominantes, ¿no? Y en realidad lo ideal es que nos reconozcamos en cada uno de los arquetipos, porque podemos tener la fuerza de cada uno de ellos y también las debilidades para aprender de ellas, ¿no? Y cuanto más te autoconoces, menos te identificas con una manera de ser. Menos fuerza tiene un solo arquetipo en ti, menos poder, y eres tú quien decides qué arquetipo usar en cada situación para tener sus beneficios y sus virtudes, ¿no? Porque los arquetipos son muy poderosos, ¿no? Y tienen maneras muy buenas de desarrollarnos, ¿no? Y imagínate qué bonito, ¿no?, poder desarrollar los 12 arquetipos, en este ejemplo, que son 12, y cada uno de ellos de forma creativa, de forma constructiva, para crecer, ¿no?, para ampliar nuestra visión y a partir de ahí elegir, ¿no?, qué queremos ser en cada momento. Me encanta justo cuando llegas a esa parte, ¿no? Que ya además has pasado por cada una de las cosas, la sombra también, que es un tema súper bonito, ¿no? Y te ves ahí y te reconoces y es como salirte. A mí me gusta mucho abrirte a la curiosidad, ¿no? Qué bonito es cuando somos curiosos de nuestra propia existencia, ¿no? De ver, oye, ¿por qué reacciono así? ¿Qué me pasa? O sea, con la voluntad de comprendernos, ¿no? Porque muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y eso al final nos sigue bloqueando y nos sigue generando pues que seamos reactivos y no constructivos, ¿no? Entonces la curiosidad, ¿cómo ves tú que también influye aquí? Sí, muchas personas cuando hablas de psicología, de autoconocimiento, tienen miedo y tienen como una resistencia porque temen, ¿no?, que haya algo malo dentro de ellos, ¿no? Y yo siempre animo a las personas a que se quiten esos miedos, porque no hay peor, ¿no?, situación que no poder ser tú mismo. Eso es más atrapante, genera más sombra, genera más rechazo en ti y en los demás. Percibes el mundo como algo cerrado, ¿no? La curiosidad y el autoconocimiento, aunque a veces te puede hacer sufrir, pero es un sufrimiento en el que ya te desligas de ese orgullo, ¿no?, de querer ser perfecta o querer agradar a los demás. Por lo tanto, también ayuda a tener autocompasión y aceptar las propias debilidades. Yo recuerdo cuando escribí el capítulo de la sombra,
me emocioné cuando escribía las últimas frases, es que me caía una lágrima, ¿no? Porque como madre, ¿no? Reconocer que me costó en algún momento aceptar a mi propia hija, ¿no? Que para mí es lo más maravilloso del mundo, ¿no? No podía aceptar esa emoción, ¿no? Pero cuando la aceptas y además se lo dices a tu hija y ella, ves que ella también lo entiende y le quitas también ese pesar, ¿no? Es liberador, ¿no? El autoconocimiento es como romper tensiones y decir, bueno, pues me entrego a la vida, me entrego al error y se relaja todo, ¿no? Es como que, ¿no? Las cosas fluyen de otra manera, ¿no? No hay tantas resistencias y todo es como más suave, es más o sea, lo contrario que podemos pensar, ¿no? Que nos puede dar miedo entrar en el autoconocimiento es al revés, ¿no? El resultado, yo no conozco a nadie que se haya arrepentido y haya dicho, prefiero no saber, ¿no? Al final. Fíjate, es como esa luz que siempre, claro, nos gusta en el lado luminoso, pues nosotros somos estupendos todos, ¿no? Pero también hay que querernos en ese lado que no es luminoso, ¿no? Y esto muchas veces nos cuesta, porque al final lo somos todos, también tenemos rabia, también nos enfadamos, también a veces pues queremos estar solos, queremos que nadie nos hable, como madres tenemos muchas culpas, las madres es verdad que yo creo que nos trabajamos mucho porque siempre queremos ser las mejores madres, las mujeres, y a veces cuando, oye, pues cuando pues pegas un grito, cuando dices, pues luego dices que te viene una culpa y la culpa en realidad nos tiene que dar como esa luz de decir que hay detrás de esa culpa, pues a lo mejor un miedo a que si no controlo, pues no, porque el control también está ahí muy relacionado con todo eso y al final te das cuenta que no controlas nada y que si estás resistiéndote a eso que forma parte de ti, al final estás todo el rato sometido. Es así, ¿no? Cuanto más te resistes a lo que niegas, es como que más grande lo haces, más poder le das en tu vida y acaba convirtiéndose y dominando tu vida, haciendo que el mundo sea una amenaza, ¿no? Porque cualquier situación puede destapar esa sombra y por lo tanto hay una amenaza en situaciones sencillas, ¿no? Cuando una persona vive con una gran sombra, es decir, se considera que tiene que ser siempre buena y perfecta, en el momento que la sombra sale, porque la sombra es como un globo que queremos sumergir en el agua, y cuanto más presión hacemos, más bajo lo sumergimos, cuando explota, más salpica, ¿no? Y más culpa nos genera, y más remordimiento, y más sensación de fracaso, ¿no? Por lo tanto, dejemos que el globo flote y que sea un poco libre, porque es la manera de que no salte mal, ¿no? Que lo podamos un poco sobrellevar e integrar en nosotros, porque al final se trata de eso, ¿no? De integrar aspectos positivos y negativos y haciendo que esa combinación nos hace únicos, ¿no? Esa combinación de lo que somos nosotros, ¿no? Un tema que también creo que aclara mucho es explicar la diferencia entre responder y reaccionar. Cuando no tenemos esa distancia emocional, ¿no? Entre tu personaje, en lo que tú aceptas, lo visible de ti y lo que no aceptas, tuyo esencial, ¿no? Cuando no tienes ese espacio entre tu personaje y quién eres tú, cuando algo sucede, tú reaccionas. Por lo tanto, un comentario de una persona te puede influenciar y hacer que tengas un mal día, una situación que consideras injusta, ¿no? Es como vivir de cara afuera, ¿no? Reaccionas a lo que pasa en el exterior. Cuando te haces este trabajo de crecimiento personal y marcas esta distancia con el personaje, tú puedes responder a lo que está sucediendo fuera de ti. Y en ese responder hay una intención. Y en esa intención tú puedes tener una influencia desde ti hacia el exterior, pero consciente. Tú puedes cambiar situaciones cuando tú respondes, porque ya no estás reaccionando a lo que pasa afuera, sino que tú estás voluntariamente respondiendo para cambiar esa situación. Y ahí cambia todo, ¿no? Se gira totalmente la vida. Fíjate, es como esa frase, ¿no? Es mejor estar ocupado, o sea, es ocuparse también, ¿no? Es salirse de eso
y cuando le vas poniendo conciencia dices, uy, vuelvo a estar reactivo aquí, estoy atento, ¿no? Y digo, ¿y qué pasa aquí? Porque estoy otra vez reactivo. ¿Qué provoca esta persona en mí, ¿no? Que me hace de repente estar reactivo, ¿no? Porque en realidad todo el otro solo viene a mostrarnos algo que tenemos que resolver, ¿no? Eso a veces nos cuesta entender que cómo va a llegar y decir, porque esta reacción en mí, y a lo mejor es algo que hemos vivido en la infancia y nos hace reaccionar hoy como si fueras cuando yo era un niño y a lo mejor pues tuve una injusticia, un rechazo, ¿no? Entonces, poner atención a todo eso, yo creo que nos hace vivir al final una vida también más en paz. Porque cuando nos metemos en esa reactividad, ¿qué nos estamos haciendo? Nos alejamos del amor y nos metemos otra vez en el miedo, en la reactividad, ¿no? Y eso en realidad es una emoción que incluso en el cuerpo no es sana si estamos siempre reactivos en esa reacción automática. No, claro, cuando somos reactivos, no depende de nosotros, ¿no? Lo que pase fuera es lo que viviremos, porque es lo que domina, es el exterior, ¿no? Y después nosotros reaccionamos porque tenemos una mirada como si lleváramos unas gafas de drama, ¿no? O de víctima, ¿no? Entonces todo lo que va sucediendo ya haremos que nos cuadre con nuestra visión del mundo, ¿no? Con nuestra creencia de que las cosas son de una manera. De ahí que ante las mismas situaciones haya diferentes personas que reaccionen diferente, ¿no? Porque no es la situación la que determina cómo reaccionamos, sino somos nosotros los que lo determinamos. Y cuando entendemos esto, nos podemos hacer responsables de nuestras emociones, ¿no? De nuestra propia felicidad. Ahora hace un momento ponía una frase y era precisamente esto, ¿no? Nadie puede hacer que tú seas feliz o infeliz, porque es algo que tú sientes en tu interior, ¿no? Por lo tanto, esa responsabilidad es tuya, también las excusas se evaden, ¿no? Cuando tú no puedes culpar a otro de tu infelicidad, tú eres responsable y eso a veces pesa. Y hay personas que prefieren no ser responsables, culpar a los demás y estar en un rol de víctima en el que, bueno, es que a mí me pasan las cosas, ¿no? Y yo no soy responsable de esto, ¿no? Qué mala suerte. Entonces, claro, en la vida todo lo que hacemos tiene un precio, ¿no? Entonces nosotros podemos pagar el precio de la libertad o el precio de la felicidad, ¿no? Y cuando culpamos a los demás de lo que nos pasa y tenemos vidas con problemas y desgraciadas, no pagamos el precio de la libertad por ser inocentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que mirarse un poco. Fíjate, hoy he escuchado esta mañana a Jorge Lomar, que a mí me encanta, y hablaba también de esto, ¿no? Tendemos a culpar siempre a todo, ¿no? A la sociedad, a los padres, a lo que me ocurrió, a mis hijos, a mi pareja, ¿no? Al trabajo, a ese jefe, todo siempre al exterior, ¿no? Y entonces en realidad no estamos siendo libres porque no estamos conectados al ser. Cuando estamos siendo libres es cuando realmente nos comprometemos con nosotros y queremos adentrarnos ahí a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué reacciono así? Porque cuando tú ya no estás tan reactivo, sino que estás con la vida y no contra la vida, es cuando realmente empiezas a encontrar la libertad. Y yo no sé si a ti te da esa sensación, y tú que también acompañas a muchas personas y estás en muchos grupos, que al final no vivimos libres. No. Y para poder vivir libre hay que pagar un precio, que es la culpa. Hoy en día la felicidad, el éxito, la riqueza es culpabilizante, ¿no? Cuando tú expones, ¿no? Que o vas por la calle feliz y te encuentras con personas, sientes culpa porque los demás, estás reflejando algo que los demás podrían tener y no tienen, ¿no? Y a veces pues no es fácil tampoco sostener el buen vivir, ¿no? Es más popular pues tener mala suerte, estar en desgracia, tener carencias, ¿no? Eso genera mucha más empatía en los demás y genera más cariño, ¿no? Entonces, bueno, para hacerte responsable de tu propia vida tienes que aceptar y tienes que pagar un precio que es la culpa, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser conscientes también de los precios que pagamos. Y fíjate, también hay que ser consciente, mira, yo esta semana vengo de una situación dura, de una pérdida y claro, al final eso forma parte también de la vida, ¿no? Te das cuenta que vienen unas cosas, vienen otras, ha sido una pérdida con mucho amor, pero
forma parte todo de la vida, ¿no? Y al final, pues estás un día ahí, pero otro día tienes que estar aquí y siguiendo con tu vida. Y al final te das cuenta que lo único que queda es el amor que te llevas, que eso es lo único que nadie te puede quitar, el amor de las personas que te acompañan. Importante, ¿no? El amor, la humildad y el cuidado, ¿no? Y muchas veces nos vamos perdiendo en otro tipo de cosas que al final nos hacen en vida no estar vivos. Sí, yo la verdad es que de lo que más he aprendido de las pérdidas que he tenido y sobre todo de una pérdida de mi familiar ha sido a valorar la vida, ¿no? En lugar de quedarme en la pérdida anclada, lo que me ha animado es a querer explotar la vida al máximo porque es un privilegio estar hoy y tener este tiempo, ¿no? Entonces es un tesoro. Y cuando ves que sí, que existen las pérdidas y que es algo real y que va a pasar, a mí lo que me ha provocado es querer vivir más intensamente y aprovechar este tiempo tan valioso, ¿no? Y yo creo que es un gran aprendizaje. Mucho. Y vivimos muy, muy de espaldas a la muerte, a la pérdida, no hablamos de ello y es un recordatorio de que debemos darlo todo, que debemos explorarnos, debemos desarrollar nuestro potencial, porque ¿no? es un gran poder que tenemos y es una gran responsabilidad. Y cada persona, yo creo que tenemos la responsabilidad de dar lo mejor de nosotros al mundo, ¿no? Devolver esa gratitud, ¿no? Esa suerte que tenemos de estar aquí, devolverla al mundo en desarrollándonos, ¿no? Y brillando. Qué bonito eso que dices, porque al final es como que nos dan esas alas, que nos las prestan, ¿no? Para que nosotros pues compartamos ese don con el que todos venimos al mundo y al final pues nos vamos cubriendo con esas capas, nos perdemos, nos alejamos del amor que somos y tenemos miedo, no queremos compartirlo y al final ese don nos lo entregaron para que lo diéramos al mundo, ¿no? Y muchas veces se nos pasa la vida porque creemos que vamos a estar aquí todos los días y a lo mejor llega un día que te das cuenta que no es así y que te has perdido. Y como decía Pau Donés, a mí me gusta mucho eso de vivir es urgente y efectivamente estamos muy perdidos en el ruido, en todo lo que pasa afuera y nos perdemos de este momento, que a lo mejor este momento que tenemos ahora es el más importante que estamos teniendo ahora en este momento, esa presencia y esa atención. Sí, no, cada instante es único y es irrepetible. Y también lo ves mucho cuando tienes hijos que van creciendo y dices, uy, esta etapa, ¿no? Que se me ha hecho tan pesada y ahora ha pasado y ahora como que la añoro, ¿no? Y Sí, dices, bueno, la próxima voy a aprender de ello y voy a disfrutarla más, ¿no? En el día a día, en no sufrir tanto, sino valorar, ¿no? Los pequeños problemas o los pequeños retos de la vida, ¿no? Porque es así, es que se escapa de las manos. Y aprovecho esto para decir que los maestros Zen dicen que la única manera de parar el tiempo es a través de la presencia. Y es importante recordar esto porque cada vez tenemos más estímulos que nos alejan de esto, ¿no? Los dispositivos electrónicos, tenemos más distracciones, tenemos todo es más rápido y es muy fácil caer en ese ensimismamiento que es la no presencia, ¿no? Y te pasan días, semanas, años sin conciencia, sin saber dónde estás, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo mucho practicar la presencia, practicar la meditación y todo esto que forma parte también de lo transpersonal, ¿no? De esta sutileza de la vida, ¿no? y elogiar la lentitud. Yo creo que ahora la atención es un superpoder. Desde Escuela de Atención también lo vemos mucho, ¿no? Y de hecho el último módulo fue ese y salimos todos con una sensación de decir, es que pocas veces a lo mejor te dedicas a estar contemplando en un parque, siempre vamos con prisa, con estímulos y al final no, incluso no integramos, ¿no? Hacemos muchos cursos, nos formamos en muchas cosas, pero al final, ¿cuánto tiempo pasamos realmente, pues cuando nace un niño, ¿no? Acariciándole ahora, cuando es eso, decir, pues voy a estar aquí tirado 4 horas sin hacer nada, jugando solo con él, ¿no? Parece que la vida nos va llevando y es que es importantísimo volver a recuperar, ¿no? Yo creo que esa también es una de las claves que tú también lo planteas aquí en esa relación madre-hija, ¿no? Cómo se van dedicando su tiempo y sus conversaciones. Sí, este tema, bueno, este libro en realidad es una trilogía. Entonces, la ¡Ay! segunda parte, que ya la tengo casi a mitad, trabaja un poco más el tema de la relajación, de la presencia a través de la respiración, de las emociones, también entra más en la parte emocional.
Pero sí, es un proceso, ¿no? Entonces tenemos que ir haciendo como cada paso de esta manera para llegar a lo que es la cumbre de esa pirámide, ¿no? Que nos espera ahí. También trabajas también, bueno, y hablas y también una parte de la autoestima, que también sé que la has trabajado. Y es verdad que muchas de los conflictos y de los bloqueos que vienen de esa baja autoestima que a veces tenemos, ¿no? Esa falta de amor propio, porque quizá desde pequeños nos dijeron que sí, decíamos que teníamos un don o sin, parecía que íbamos a ser más vanidosos, ¿no? Y muchas veces eso al final lo fuimos tapando y lo que hicimos fue, pues ese talento, ese don o ese elemento en el que vibramos, pues al final, ¿cómo lo íbamos a compartir, no? No me vayan a juzgar. Sí, mira, sobre la autoestima, escribí un libro que era para docentes que se titula 101 actividades para el desarrollo de jóvenes y de etapas educativas. Y hay 101 actividades con 101 conceptos, uno de los cuales era la autoestima, y los otros los iba relacionando entre ellos, ¿no? Decía, pues, responsabilidad y conceptos relacionados y me iban saliendo. Y ahí me di cuenta que la autoestima es un gran foco para el desarrollo, porque prácticamente es el concepto que más se repetía y que relacionaba a todos los otros, ¿no? De ahí que después de escribir aquel libro escribí este, que es El camino de la autoestima, que ahí sí que profundizo mucho más en la autoestima. Lo trabajo a través de los 6 pilares de Nathaniel Branden, que ahí habla de los pilares de la autoestima. Y es un libro también en conversaciones, esta vez de una chica con su psicóloga, ¿no? Yo quería también mostrar el proceso terapéutico, mostrar una terapia, porque tampoco hay muchos libros donde se pueda ver, ¿no? Cómo es un proceso de terapia, de ir al psicólogo, de ver los resultados y tal. Y me gusta mucho este libro también por eso, ¿no? Porque explica paso a paso y explica la autoestima en toda su complejidad. Porque hablamos de autoestima y no es solo quererse a uno mismo, ¿no? Es ser responsable de uno mismo, ser íntegro. Espera que te digo los 6 pasos que ahora mismo. Qué chulo, porque al final es verdad que también es ese autocuidado, ¿no? Porque nosotros somos cuidadores de otros, ¿no? La mayor parte de nosotros, tanto de niños como en el trabajo, como de padres, y al final si tú no te cuidas, si tú no estás conectado a ti, al final tampoco te puedes conectar a los otros, ¿no? Entonces esa parte es importante cuidarla. Sino uno de los pilares es ser tu mejor amigo, ¿no? Es decir, tú estás antes que cualquier otra persona, porque es que si tú no estás para ti, ¿cómo vas a estar para los demás? Entonces, no puedes girar ese orden de prioridades en tu vida porque es que entonces tú te estás descuidando a ti mismo, ¿no? Y incluso cuando cuidamos a nuestros hijos, tenemos que estar bien nosotros, tenemos que tener una buena autoestima, primero para poder estar fuertes y cuidar a los demás y luego para ser modelos para ellos, ¿no? Los niños aprenden por modelaje de los padres. Lo que ven en casa y lo que les transmites es lo que ellos van a ser. Por lo tanto, vale muchísimo la pena trabajar la propia autoestima para tener hijos con buena autoestima también, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa doble vertiente, ¿no? Me encanta. Mira, hay una frase que ponía yo el otro día que es, si sientes que algo te falta, es que te faltas tú. Y es verdad es que muchas veces nos faltamos nosotros, a nosotros, ¿no? Intentamos buscar fuera que alguien rellene a lo mejor ese vacío, ¿no? Que alguien nos dé amor en una pareja, que mis hijos me atiendan, que los demás me reconozcan y al final digo, ¿me estoy reconociendo yo? ¿Me estoy dando yo ese amor? Eso es importante también, hacerse esas preguntas. Sí. Si quieres te digo en un momento los 6 pilares de la autoestima. El primero es la consciencia, que es lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? El quién soy. El segundo es la aceptación, aceptar nuestra luz y también nuestra sombra, aceptar que no somos perfectos y aprender a pedir ayuda también. El tercero es la responsabilidad, lo que hablamos también, ser responsables de nuestra propia felicidad, empoderarnos y poder gestionar nuestra vida desde nuestra persona, ¿no? No esperar que las cosas sucedan, ¿no? Ser motor de lo que queremos conseguir. El siguiente es la autoafirmación, decirse sí a uno mismo, el tema de la asertividad, ¿no? El sexto es el propósito, que es un tema que me encanta porque sin un propósito no es como que no tenemos una dirección a dónde ir y ahí hay que trabajarlo, sobre todo en los jóvenes. Y el último es la integridad. Qué bonito. Entonces, bueno,
ahí paso a paso se van trabajando. También hay un test al final del libro que te permite evaluar cómo tienes, en cada uno de los niveles, cómo tiene la persona la autoestima. Pues me encantará también leerte ese libro. También dime dónde los pueden conseguir. Además, sé que tú, en tu Linktree tienes un montón de recursos gratuitos, tienes también meditaciones, tienes un montón de cosas. No sé si también acompañas, haces sesiones. Cuéntanos un poquito cómo pueden trabajar contigo. Mi objetivo ahora es trabajar a través de los libros porque creo que puedo llegar a muchísimas más personas y creo que es un recurso muy amable porque cada persona toma su libro, lo lee a su ritmo, anota lo que quiere, hace su propio proceso, ¿no? Y a veces pienso, mira, es que a veces las personas no quieren ir al psicólogo porque tienen, ¿no?, prejuicios o creencias o simplemente no tienen dinero para poder pagarlo, ya lo sabemos. Un libro, ¿no? Pues puedes hacer tu propio proceso terapéutico de alguna manera, ¿no? Y también prevención. Yo creo que es muy importante hoy en día hacer prevención en salud mental porque los datos son abrumadores, los jóvenes tienen un alto riesgo, ¿no?, en la adolescencia sobre todo, de sufrir algún tipo de problema de salud mental. Entonces, si lo sabemos, ¿por qué no actuar antes de que pase, ¿no? Es muy difícil cuando una persona tiene ataques de pánico, tiene ansiedad, sanar eso, ¿no? Porque deja mucha huella. Y las personas que sufren ansiedad lo saben y ves comentarios desesperados de decir algún día voy a poder solucionar esto. Entonces sabemos que esto es muy frecuente, podemos trabajarlo antes de que suceda, ¿no? Desde la escuela, desde la educación, desde los padres. Y un poco lo que más me motiva, ¿no?, es esta parte, ¿no?, de prevención, de poder dar herramientas accesibles a cualquier persona y hacerlas fáciles, ¿no?, lo que hablábamos al principio, ¿no?, un lenguaje sencillo que los niños lo pueden leer incluso, ¿no? Pues yo creo que este es un gran libro para todos aquellos, bueno, aquí en esta comunidad también, que luego lo verán después y lo compartiremos las dos también. Pues hay mucha mamá, hay mucho emprendedor, también hay mucho docente, ¿no? Y sobre todo recomendarlo porque yo creo que este libro, empezar a leerlo a nuestros hijos para que tomen conciencia de que son las emociones, ¿no? De una serie de cosas que te van llevando a ti como padre y a ellos, pues, adentrarse más en conocerse a sí mismos, ¿no? En poner límites, en respetarse, en cuidar su autoestima, en entender una serie de cosas, ¿no? Porque los niños es verdad que son nuestros grandes maestros y se hacen preguntas y nosotros también preguntarnos quiénes somos, ¿no? Y qué hacemos aquí hoy, que muchas veces vamos ahí por la vida como en piloto automático y nos desconectamos de esa verdadera razón de nuestra existencia aquí. Sí, yo creo que cuando venimos a este mundo necesitamos, llega un momento a partir de los 12 años, ¿no?, que se empieza a desarrollar la personalidad y surgen estas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? Necesitamos una estructura, ¿no?, donde colocar todo lo que nos está pasando, ¿no? Y con esa estructura va a ser mucho más fácil de gestionar. Pero es que si no vamos muy perdidos y se necesita una base, ¿no?, sólida donde poder situarnos. Y de ahí seguramente habrá personas que necesiten investigar más un tema u otro o ir a terapia o leer otros libros más especializados en un tema, ¿no? También fomentar la curiosidad, ¿no? Pues yo quiero saber más de Platón, del mito de la caverna, ¿no? Aquí se explica el mito de la caverna así muy rápido, ¿no? Pues fomentar un poco el pensamiento más profundo, ¿no? El fomentar esa curiosidad. Hay cosas tan interesantes, ¿no?, para aprender que vale muchísimo la pena. Me encanta porque al final vas en cada capítulo, ¿no? Vas dando unas pinceladas de lo que tú dices, ¿no? Muy sabias, ¿no? Y vas conectando con una serie de puntos que a los niños les ayudan también a eso, ¿no? A conectar con esa parte de esa curiosidad, de ese mirar con asombro todo, ¿no? Y yo creo que eso también es muy interesante para poder adentrarnos en este camino. No sé si tienes los 3 libros ahí para mostrárnoslos, tienes 2, uno es Quién soy, que lo Ah, tenemos. sí. Ah, mira, fenomenal. Otro que me gusta recomendar es este, 365 meditaciones, es ya más para adultos y es una meditación para cada día que más que una meditación es como una situación cotidiana que nos lleva a una reflexión profunda, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que es un libro que me encanta porque hay muchas sincronicidades, que quiere decir que cuando lo abres así al azar, el mensaje que te sale es como muy revelador y me ha pasado con muchas personas. Y bueno, es un libro que también me gustaría recomendar. Qué bonito.
¿Cuántos libros has escrito ya? Un montón. Creo que son 12 en total. Madre Pero mía. bueno, hay 3 que son diarios de trabajo, que son diarios para que la persona lo escriba. Hay 2 que son de mandalas, que también, bueno, hay uno que es para meditar sobre los koan. Y luego tengo libros infantiles también sobre los monstruos, que este lo tengo aquí. Ay, qué bonito. Diccio- Diccionario secreto de monstruos. Trabajar un poco con la simbología de los monstruos para trabajar la emoción negativa. Bueno, en total 12, pero algunos no son tan una novela tan elaborada, ¿no? Son más sencillos. Además que trabaja también mucho el inconsciente, ahí la simbología, también sueños que también hablas, ¿no? De cómo nos van descubriendo. Pues yo agradecerte muchísimo. Ya sabes que cuando quieras venir a Encuentros Conscientes también en Madrid estás invitadísima, te puedes traer tus libros. Eh, Cuando quieras volver aquí para que hablemos de otra temática, autoestima y sobre todo pues ese mensaje también que nos dejas, ¿no? De cuidar la salud mental, de que si necesitamos pedir ayuda la pidamos porque no pasa, todos necesitamos ayuda en muchos momentos y no podemos todo. Yo creo que hay que normalizar que a veces no estamos bien y no pasa nada. No, es que precisamente no estar bien es un signo de que estamos evolucionando, ¿no? Porque el cambio implica pasar esta pequeña crisis, ¿no? Por lo tanto, que es una buena señal y es algo que de las dificultades es de lo que más aprendemos, ¿no? Si tuviéramos una vida fácil y sencilla, superficial, pues no hay sufrimiento, pero tampoco hay emoción profunda, ¿no? Por lo tanto, bueno, que es lo normal, y todos somos más iguales de lo que pensamos, ¿no? Somos muy parecidas las personas. Qué Yo bonito. agradecerte muchísimo este directo, me hacía mucha ilusión. Estoy a disposición para lo que necesites, para colaborar. Me encanta colaborar con personas afines y crecer y aprender. Y las personas que están aquí también, que cualquier cosa que quieran comentar, estoy muy accesible en las redes y siempre contesto los mensajes. Y un abrazo muy fuerte a todos. Una cosa, Rosa, mira, dicen que al final los ojos, ¿no? En la comunicación no verbal, cuando tienen esas chispas, no es cuando realmente es la gente está conectada, ¿no? A su gran pasión. Y eso es lo que he visto yo, ¿no? A mí también me pasa cuando yo me conecto aquí porque aprendo, os escucho, estoy en presencia y en atención y soy feliz cuando realmente estoy aquí aprendiendo y te veo esa mirada, ¿no? De esa niña está pues entusiasmada con lo que hace y eso es tan bonito, ¿no? Cuando uno comparte desde ese lugar y te ves de alma a alma, ¿no? Porque en realidad lo que decías tú, cuando miramos a los otros de alma a alma nos damos cuenta que tenemos los mismos miedos y que somos prácticamente iguales, cada uno con su historia, pero que solo queremos eso, amor y nada, y compartir realmente lo que venimos a hacer aquí. Muchísimas gracias y de verdad que me siento muy a gusto hablando contigo, como si te conociera de toda la vida. Bueno, yo te seguiré igual, te sigo leyendo y te sigo viendo lo que hagas y espero que alguna vez nos podamos encontrar en persona. Claro que sí. Si tienes una casa, y fíjate, como hablábamos de niños, este miércoles voy a tener otro directo con CIPSEN. CIPSEN están en Madrid, es el Centro de Investigación en Valores. Y ellos, bueno, yo hice un curso hace mucho tiempo que es un DPOP, Desarrollo Personal y Orientación Profesional. Mi marido también, y ahora hacen campamentos para niños. Los míos tienen 9 y les voy a llevar a ellos. Entonces, me hace especial ilusión porque es empezar con ellos también. Ellos van a hablar de autoestima, de emociones, ¿no? Y que también conecten con ese mundo, ¿no? Y al final yo creo que es bonito los padres también, pues como tú haces en este libro, conectarles con todo esto de conocernos más y de la inteligencia emocional. Así que te animo Muchísimas gracias. y un beso muy grande a todos y lo dejamos ahora colgado en los dos perfiles para que podáis verlos y así podáis acceder a todos sus libros. Vale, un fuerte abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta pronto. Adiós.